sin acordanza en pueblo, nun tiene futuro a la larga, atiende Asturias, atiende. Asturias. Hola, soy Henry Belgroso, enamorado de la vida y del amor, según canta Cholo Jubacho, que tenía que verlo porque nos dejara una canción para traerla aquí, porque yo hoy no canto, porque estoy muy cabreado. Vamos a empezar por lo primero. Resulta de que estos días de atrás, el sábado, por ejemplo, que también lo veríais en una televisión privada nacional, el debate sobre los desahucios. Pero ¿cómo se atreven a hablar mal de la plataforma de desahucios cuando están trabajando en favor de la gente que echaron de sus casas? ¿Cómo se puede decir con esa cara que tenéis de animales? Claro, desde la barrera se ve muy bien los toros. Hola, tal. ¿Qué harías tú en lugar de esos que decís que van a sus casas? ¿Qué van a sus casas? Van a poner ahí un papeluco y mienten como villacos. ¿Qué harías tú si te echaran de la casa, a ti, a tu mujer y a tu fiu? Ponemos en lugar de ellos, listos, que sois unos listos. Igual que esa de apellido Maniega, de Avilés, diciendo de que si usted es una inútil política, ¿qué pinta usted en la política? Tienen que dejarlo, el PP tiene que dejarlo casi todos, ir para casa. ¿Cómo vos atrevéis, hombre? Si siempre vivisteis a costa del pueblo, no para el pueblo trabajar, no, vivir del pueblo. Qué guapo es vivir del pueblo. Y luego das importancia. Copiar de esta gente, ¿Qué vais a copiar? Y luego el kilometraje, joder con el kilometraje. Y el que viene de la Viana a trabajar a Gijón, ¿quién paga el kilometraje? Joder, qué guapos sois si vos lavarais. Pero vamos a ver. Yo sé que el que está en el banco está trabajando para los poderosos que manden en todos los países. Son los ricos, los que siempre quisieron ver al obrero humillado ahí. Y claro, la gente en su día, en los bancos, venga, lleva, joder, la casuca y un cochini. Pero claro, llegaron maldades. No por culpa de los obreros, sino obreros que querían trabajar y vivir bien, a su manera, dentro de lo que cabe. Porque claro, si hubiera trabajo, pasaba nada, siguen robando, ¿qué más da? Pero amigo, a la bajamar, ves toda la porquería. Y yo lo que pasó aquí, este día, también una cadena, que son muy listos, haciendo una encuesta por la calle, preguntando a los obreros, ¿usted daría la paga de un mes a un desahuciado? Pues claro, a la Cámara, ¿qué te va a decir? Que sí. No, hombre, vete a preguntar a los políticos. Los políticos, a los del banco, que tienen la paga fija. Pregúntenlos a esos, que son muy listos. Pero por favor, hombre, yo, ojo, sé de un político, no voy a decir el partido ni nada, que sí está ayudando a gente. No dudo que algún político más también ayude, pero tengo mis dudas. Esto lo sé de buena tinta, los otros, pero y que viendo lo que se ve, vamos a ver. El espectáculo que dieron este día, uno del PSOE y otro del PP, por ese juicio que están haciendo paralelo. Ustedes que van por la justicia, ojo, por favor, señores jueces y empleados de la justicia, más rapidez, hombre, más rapidez, porque si no, y es que eso de imputados, a mí suéname algo raro, porque si estás acusado de algo y pasen 3 años o 4, y luego pensamos que es mentira, luego fue verdad. Sí, eso dígolo porque Ángel de la Viana, que a mí cae bien, pero si el partido dijo en su día, el mal nombrado presidente o camarada de Izquierda Unida dijo que si algún día un político del partido estuviera
imputado, iba a marchar. Y claro, y que uno es esclavo de sus palabras. Si dices una cosa, jolín, pues tienes que hacerla. Claro, es que no, es que está justo. Sabemos de que no robó, que fue lo que hizo Manolitos. Claro, Manolitos aquí me preguntó para hacer esa jugada. Ojo, no me quiero meter en un charco, ¿eh? Porque yo siempre votaré a Izquierda Unida, esté quien esté. Pero también os diré lo que tenga que deciros, porque aquí en el Principado, para mí viene Asturias, Principado no me gusta decirlo. Perdón, no y el tabaco. Ahí hay un político que yo conocí en Gijón de concejal, que fue de los mejores concejales que tuvo Gijón, porque largaba tela, que es el señor Francisco Cascos. Veo muy parado ahora. No es que el Cascos, que yo iba a buscar a Viesques y llevarlo al autobús que iba para el aeropuerto. Y yo decía, y después de haber llevado 2 o 3 veces, oiga, ¿cómo no va el taxi hasta el aeropuerto? Y dice, no, en el autobús. No hizo como aquel concejal que traje desde Pumarín, de la Morteria de Pumarín al ayuntamiento por 125 pesetas y quería factura, que tiene derecho a ella, pero oiga, 125 pesetas, bueno, así está. que fue mandarlo otra vez donde tenía que estar, a trabajar. Pero vamos a ver, esos riñes que hay, no sé si será mentira, llamándote no sé qué y tú más y no sé qué. Dar ejemplo al pueblo y que vean que se meneen, que dan juego. Ahora el presidente del Principado de Asturias estuvo por Sudamérica, no sé si fueron 30, 40, vamos, mi macho. Bueno, si trae algo para acá, porque el señor Fernández, créame, que yo a usted lo aprecio, no lo votaré nunca, pero veo yo que usted es buena persona, que ya tiene canes, ya me parece, porque está usted rodeado, amigo del alma, gente que lleva ahí tiempo y tiempo, y los que están en Madrid. ¿Pero qué pinta el Senado? Vamos a ver, hay gente en el Senado de Asturias que estuvieron aquí haciendo tal para ser presidente de la Junta ni del Ayuntamiento y están en el Senado. Mándalos para casa, hombre, y los jubilados. Echen ahí 8 años, ya tienen una pensión para toda la... Pero ¿cómo se puede tener tanta cara? Claro, entonces se descubre ahora que hay mucho paro y la gente tiene que vivir. Pero ustedes viven a costa de nosotros. Y no hagas preguntas. Yo antes, pares alguno y enseguida tienen prisa. No, que tengo prisa. Igual que sí que sabes que te va a dar a pedir perres y... Oh, no, que tengo prisa. No. Vamos a ser... Algún día, la juventud. Yo confío en la juventud. Ahí hay un chaval, Marcos Muñiz, que yo fui del mejor sindicalista que dio este país, que es Juanín. Que siempre marchen los que no tienen que marchar. Y luego está, vamos a ver, la Iglesia. ¿Por qué no lo voy a decir? Que gasten, que ayuden al pueblo. Cáritas no ye cosas privadas, no empecemos ya que si Cáritas, ni mi madre, no, déjate de Cáritas. Ellos dan porque lo reciben, no ponen un huevo. Ellos siempre dicen cuando vas, ¿qué traes, hermano? Malo. Si ya te dicen, ¿qué traes, hermano? Ya la fastidiemos. Y estoy cabreado porque ves cosas. Luego, ves un partido de fútbol y está el comentarista y uno que se cree que cree él que sabe algo. Porque vamos, ayer estuve viendo un partido del Sporting, hoy es día 1 de abril y son las 10 menos algo. Igual. ¿Por qué vais 2? Porque hay que ayudar al otro. Yo no lo entiendo. Igual que la TPA, televisión pagada por los asturianos. Los partidos que televisa, hay un chaval ahí que me gusta mucho, Carlos Coco, muy bueno, pero joder, está rodeado ahí de 2, sobre todo uno dice que es árbitro de qué, los árbitros de fútbol son malísimos,
No empecemos ya que casi, no, casi todos. Porque hay que decir, no, hombre, todos no. Es una palabra hecha, todos no. Ya sabemos de que no van a ser todos iguales, pero parecido. Yo nunca me fié de los árbitros, nunca. Sí, voy a hablar de fútbol, porque si hablo de otras cosas, luego tengo mal día. El Sporting lleva 2 partidos o 3 con mucha suerte y no me gusta cómo jueguen. Yo tengo un amigo que vive enfrente de mi casa, aquí está la terraza y está allí, que tengo yo, y entiende la ropa, juega al fútbol, presume de ser del entrego, muy bien. ¿Recuerdas Paula? Y este chaval entiende ahí la ropa, y la mujer mía, que es muy lista, dice, mira, copia a tu amigo, mira cómo tiende la ropa él. ¿Y qué quieres? ¿Que yo también tienda la ropa? Si yo estoy enfermo, ¿de qué me estoy enfermo, mujer? Vas a obligarme a mí. Y este chaval Alberto ve el fútbol muy bien, además jugó también en segunda B, y es maestro. Lo de maestro, dije yo, oye una cosa, el maestro es, no vivís bien ni nada. Vacaciones, no. Nosotros estamos de vacaciones porque están los chiquillos. La contestación no estuvo mal. Así que, muchas gracias, asesor. Luego tengo también otros asesores, que yo también tengo asesores también, no los tienen los demás, pasa que yo no los pago. Tengo a Tino, el de RAN, un informático de la hostia, luego enfrente está Tino, el de Digirama. Monstruos, personas, yo presumo de conocer, porque los amigos, como que el freno, la vida te enseña muchas cosas que sigo aprendiendo, porque yo leer no me gusta mucho, que a los chavales siempre os digo que lean, que leer, claro, depende de quién leas, hay cada alpargata también escribiendo que se funde el demonio, o sea que, pero a lo que va, vamos. Este entrenador del Sporting, que yo solamente hablo en su trabajo, lo que hace con el Sporting, lo que haga después, que salga del Molinón, a mí me importa muy poco. Pero hay unos jugadores, Pedro Orfila, Mendy, que los tienen apartados. Pues este Pedro Orfila, yo no me parecía que era mal defensa. Claro, cuando usted ponga Lora, a ver, que hablando de Lora hay mucho. Lora llega y quita la boina como persona y como cuando lo pongas, honradez. Pero ayer tuvimos mucha suerte. Mucho barullo allí, mucho barullo. La defensa sigue habiendo algo de agua, un niveluco ahí. El guaje claro, hay que ir poco a poco. Yo no me hago ilusiones. Pero viendo lo que se ve por televisión de segunda división, como sigan luchando así, cuidado, igual entramos para jugar la promoción. Y es que me gustaba decir más cosas, pero igual me meto en charcos y no quiero meterme en charcos. Pero quiero saludar, gustaba saludar a la gente de Avilés y felicitar al caudal de Mieres, porque ese entrenador valía para entrenar al Sporting o al Real Oviedo. Él, Suavín, con gente tal, claro, parece ser de que si paguen, la gente anda mejor. Y ayer estuve escuchando a la radio pagada por los asturianos, en Guajay, Fernando García de Dios, que yo muy bueno, chicos, lo que estaba contigo. Yo sé que no pagáis mucho, pero ¿para qué pagáis a uno ahí? Igual que el Miguel, el Miguel que habla del Real Oviedo, que va a enfermar. Si tienes ahí gente al lado vuestro que no dan ánimo, falta chispa y no se puede. De Avilés, quiero mandar recuerdos para Sergio Fernández, que tenía que estar en mareo, porque fue un gran central. Sergio Álvarez, que está malín, que si va a ser, ya tiene que jugar en el Sporting ya. Y también anda por Avilés trabajando Ovidio, que fue un medio del Sporting, que fue internacional sub-17. ¿Qué? ¿No conoces a Ovidio?
me parece que está de segurata por algún sitio por ahí. Y luego a Jorge Eloy Peláez, que tuvo conmigo en la mili, de Avilés. Y el Avilés, menudo marrón que metieron a Juanjo, ese secretario general del Real Avilés. Cuando estaba ahí, ese chavalín que va a ser un gran entrenador, que es chiqui de paz. Y el Real Avilés, ¿cómo está? Claro, el marrón y para Juanjo, ahora la gente, claro. Y que hay cada persona. Y así llegué el fútbol. El fútbol, bueno, no puedo marchar. Resulta que hace poco una televisión privada, parece ser que un chaval que dice que es periodista, que yo lo dudo, entrevistó al presidente de la Federación Asturiana de Fútbol. Y el presidente de la Federación Asturiana de Fútbol no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? Porque el que preguntaba llenaba ahí el oído con flores. ¡Qué bueno es! Que no sé qué. Oiga, juega aquí Finlandia, el Molinón lleno, y que no queda poco tiempo para el fútbol base. Usted tiene un buen sueldo, ¿eh? Y claro, los demás, y luego está rodeado, me dijeron hace poco, de mucha pelota, ¿eh? Mucha pelota, y está todo bien. No está todo bien. Usted lleva ahí muchos años, tiene que dejarlo, ¿eh? Y ahí ahora que entre juventud, que hay jugadores, exjugadores de fútbol, que pueden estar haciendo esa labor. Claro, usted va a Madrid a cepillar un poquitín, a ese que lleva también tantos años, que hay un fartón, ¿eh? Y el fútbol base, hay que dar de las quinieles, de donde sea, o los equipos grandes que están chupando perros de las televisiones, que digan algo para donde empieza el fútbol, que ya la base. Ahí tiene razón el Geme. De la base y la principal. Y ya sabéis que mañana, de la noche, a estas horas, más o menos, hay un programa, perdón, de la tercera división, muy bueno, presentado por el Lenguaje Granda, que se menea para un lado y para otro, que cada vez lo haces mejor, chaval. Y luego tenemos al día en economía, perdón. Y muy bien, bueno, el señor don Joaquín, bueno, que tenéis que mandar emails dando caña, porque hay cosas que hay que rebatirles. Luego tenéis el debate con el don Víctor del Castillo, que parece un nombre rico, pero no, oye, yo también un tieso como yo. Y hay debates, hay un debate nada más, la gente pide más debate, pero bueno. Luego está el monstruo de la radio y de la televisión, mi admirado y apreciado Carlos Novoa, que estás que te sales, porque eres buena persona y buen presentador. Así que saludos a mi hermana María Teresa y su hija, y a Guaje, Jandrín, al marido y a Mario, y ser bueninos. Y queremos unos a otros. Solidaridad. No sé si está bien dicho, me parece que ahora mismo no, estoy distraído. Hasta muy pronto y ser buenos. Muchas Asturias, como yo. Ensina el cor danza un pueblo, non tiene futuro a la larga, atiende Asturias, atiende. Muchas Asturias.